Buenas noches, estimados aprendices de los grupos 3186-635 y 3186-636 del programa de formación tecnólogo en análisis y desarrollo de software. Es un gusto saludarlos y darles pues la más cordial bienvenida a esta nueva sesión en línea. Me complace contar con su presencia y compromiso, lo cual una vez más demuestra el interés para continuar fortaleciendo sus competencias en este proceso formativo a través del Servicio Nacional de Aprendizaje. Para dar inicio a nuestra sesión sincrónica de hoy, vamos a comenzar revisando, validando la información que está dispuesta en el cronograma de actividades. Fíjense ustedes que aquí en el cronograma nos dice que para la semana que comienza hoy, la semana comprendida o el periodo comprendido entre el 21 y el 27 de abril, pues deben ustedes desarrollar de manera correcta tres evidencias, una de conocimiento, una de desempeño y una de producto. Iniciando, pues parece ser bastante trabajo eh, tener que desarrollar tres evidencias en una sola semana, pero ya nos vamos a dar cuenta que por lo menos estas dos realmente son lo mismo. La diferencia es algo muy chiquitico, la de conocimiento como la de desempeño, ¿sí? Pero realmente son dos en una sola. Y la tercera no la van a tener que desarrollar desde cero, sino que con base en lo que ya tienen acá, van a complementarla y pues ese sería el producto que van a tener que entregar. ¿Listo? Em, Validamos aquí que pues la primera evidencia, la evidencia de conocimiento, seleccionar las herramientas para el prototipado. Por eso les digo que lo mismo en la primera seleccionan una herramienta y en la siguiente lo que van a hacer es usar esa herramienta. Por eso básicamente o prácticamente pues son lo mismo. Revisemos nuestra guía de aprendizaje número 6. Bueno, estas tres evidencias mm, están vinculadas a una actividad de aprendizaje, la actividad de aprendizaje 3, que es crear interfaces gráficas de usuario en aplicaciones de escritorio, web y móviles de acuerdo con el diseño. Y esa actividad de aprendizaje junto con la 4 hacen parte de un resultado de aprendizaje que es el de crear componentes frontend del software de acuerdo con el diseño. Para poder evaluar ese resultado, pues deben ustedes presentar y aprobar tanto estas tres primeras evidencias como las siguientes tres de la próxima semana, que de hecho esas sí son un poquito más independientes, por eso pues les adelanto, para esas sí van a tener 2 semanas para desarrollar estas tres evidencias, ¿listo? Entonces, volviendo concretamente al desarrollo de las evidencias de este periodo, del 21 al 27 de abril, revisemos ahora sí nuestra guía de aprendizaje 6, ¿sí? A ver qué nos dice. En la competencia 220-50-10-96, actividad de aprendizaje 3, evidencia 1, revisemos puntualmente qué nos está solicitando esa guía. Dice aquí inicialmente la actividad de aprendizaje 3, eh, crear interfaces gráficas de usuario en aplicaciones de escritorio, web y móviles de acuerdo al diseño. La guía textualmente dice que en esta actividad se centra en qué? En la aplicación de un diseño utilizando herramientas de prototipado para el desarrollo de aplicaciones móviles. Que para eso pues se dispone o se sugiere 48 horas de duración y estudiar unos materiales de formación, unos materiales de consulta, los cuales están bajo estos títulos: arquitectura de aplicaciones móviles nativas, otro contenido que es el de herramientas para el diseño y desarrollo móvil híbrido, y un tercer material que tiene como título desarrollo web con HTML, CSS y JavaScript. Bien. Para las dos primeras evidencias, o estas tres primeras evidencias, todo se va a centrar en los contenidos que vamos a encontrar en los dos primeros documentos: el de arquitectura de aplicaciones móviles nativas y el de herramientas para el diseño y el desarrollo móvil híbrido. Antes de, pues, revisar qué es lo que nos solicita la guía con respecto al desarrollo de cada una de esas evidencias, pues veamos ese material. Entremos primero aquí al de arquitectura de aplicaciones.
arquitectura de aplicaciones móviles nativas. No sé si estoy siendo claro hasta este punto con la información o si de pronto voy muy rápido y alguien no está entendiendo. Vale, Ronald, gracias por su reacción. No, está claro el tema. Por eso nos mandó Perfecto. ahorita el instructivo de instalación del Android Studio. Creo que va muy relacionado al tema. Sí, pero todavía, es decir, para estas evidencias no van a necesitar Android Studio. Pero ya empezamos a tocar ese tema. Me quise adelantar un poquito para la siguiente semana, ¿de acuerdo? Ya les compartí ese tutorial y gracias por recordármelo, Wilfer. Es para que ustedes lo vayan revisando, vayan ustedes como abonando, si les queda un tiempito durante esta semana, mm, que lo vayan descargando, lo vayan instalando para que es decir, dentro de 8 días podamos ya ahora sí hablar pues propiamente con esa herramienta. Cuénteme, Ronald. Profe, buenas noches. Qué Señor, pena, hola, vuelvo y buenas le, noches. le pregunto lo mismo. ¿Es obligatorio trabajar con Android Studio o puedo trabajar con Visual Studio y Flutter y Dart? No, no es obligatorio, no es mandatario. De hecho, pues existen varias aplicaciones en las cuales se puedan desarrollar. Android Studio sencillamente es una herramienta, ¿no? Es un IDE, eh, que es el que yo personalmente uso y pues con el cual hago los ejercicios y de pronto hago las explicaciones de las sesiones. Pero si alguno maneja cualquier otra herramienta, pues perfectamente lo puede hacer ahí, mientras se cumplan lo que es los criterios de evaluación que están plasmados en el instrumento de evaluación. Ah, listo, profe. Sí, es que el ¿Vale? Android Studio me congela mucho el computador. Tengo un computador viejito, pero pues me lo congela mucho. Sí, Profe, sí, 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 no hay ningún problema. No hay problema. y, Bueno. y yo tengo ahí una. Nosotros ya no habíamos, cierto que nosotros ya hemos hecho, pues ya hicimos unos ejercicios con usted con Android Studio, creo. Sí, Si no estoy sí, mal. en fase 2 ya habíamos tocado algo de tema de aplicaciones móviles. Ah, listo, listo, está bien. Bien, listo. Aquí a manera de introducción, viendo este material de formación, pues digamos que para comprender cómo se desarrollan las aplicaciones móviles nativas es importante pues partir de una idea clave, ¿sí? Una app nativa o una aplicación nativa, mm, pues no es solo una pantalla bonita, sino pues es todo un conjunto de métodos, de herramientas y pues de procesos que permiten que funcione correctamente en un dispositivo, como puede llegar a ser un celular o un móvil, ¿cierto? Una tableta o incluso hasta un smartwatch o un reloj inteligente. ¿Por qué existen distintos tipos de aplicaciones? Hoy en día, los dispositivos móviles pues hacen parte esencial de nuestra vida. Usamos aplicaciones para estudiar, para trabajar, para ubicarnos en un mapa, ¿cierto? O quizás también hasta para poder, no sé, pedir comida o pedir algún tipo de artículo, ¿sí? A través de un servicio como un domicilio. Sin embargo, pues no todas las aplicaciones son iguales. Básicamente existen tres tipos de aplicaciones, ¿cierto? Y hablamos de esos tipos que son las aplicaciones web, lo que son, bueno, las aplicaciones web que funcionan pues desde un navegador, las aplicaciones híbridas, ¿cierto? Que funcionan dentro de un entorno como si fuera un envoltorio, ¿cierto? Que se parece a una aplicación y tenemos las aplicaciones nativas. Las nativas pues se desarrollan directamente para un sistema operativo específico. Ese sistema operativo pues obviamente si hablamos de móviles van a ser por ejemplo Android o va a poder ser iOS. Aquí en el material básicamente se enfocan en las aplicaciones
nativas porque pues son las más rápidas, son las más estables y quizás también son las más capaces de aprovechar al máximo el hardware del dispositivo, ¿cierto? Podemos hablar de hardware de dispositivos móviles como por ejemplo la cámara, el uso del GPS, de sensores de movimiento, sensores de luz, ¿cierto? Gráficos, ¿sí? Un ejemplo para que de pronto ustedes pues puedan ir conceptualizando mejor pues todo este ecosistema. Podemos hablar, por ejemplo, de una aplicación para editar video, ¿cierto? O quizás para, no sé, analizar señales médicas, las cuales pues requieren una precisión grande, ¿cierto? Un rendimiento que solo pues una aplicación nativa puede manejarlo de manera adecuada. Las aplicaciones nativas son aquellas que se desarrollan exclusivamente para un sistema operativo específico, ¿sí? Como les mencionaba hace pues un par de minutos. ¿Cuáles pueden ser esos sistemas operativos? Por aquí los tienen mencionados, que puede ser Android, que puede ser iOS, ¿sí? Esto pues para dispositivos móviles, pero también Windows eh, tiene un desarrollo nativo. ¿Esto qué implica? Implica pues que se deban construir utilizando un lenguaje de programación propio en cada plataforma, lo que va a garantizar pues que se pueda aprovechar correctamente sus funciones y características. Por ejemplo, en Android generalmente se emplean lenguajes como Java, ¿sí? O Kotlin. Para desarrollos en plataformas de iOS se utiliza Object-C o Swift, o quizás para Windows se puede trabajar lenguajes como C++ o C Sharp. Las aplicaciones nativas eh, ofrecen el mejor desempeño y funcionamiento y pues además pueden publicarse sin problema en las aplicaciones o en las principales tiendas de aplicaciones, ¿cierto? Como puede ser la App Store o como puede ser Google Play. Me confirman con una reacción, porfa, si eh, es clara la información hasta este punto. Genial, listo, Ronald Y, perfecto. El primer apartado de este material habla sobre las metodologías para el desarrollo de aplicaciones móviles. Recuerden ustedes, y ya por ahí creo que fue Wilfer el que hacía referencia, ¿cierto? Nosotros en la fase de planeación ya habíamos hablado en detalle de lo que eran las metodologías ágiles de desarrollo. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. ¿Recuerdan qué es eso? ¿Qué es el tema? ¿Qué son las metodologías ágiles de desarrollo? Esto básicamente desde la teoría, pero pues ya a este nivel, entonces pues nosotros debemos poner en práctica esos conceptos. Desarrollar software no es simplemente programar o poner código, ¿cierto? Es seguir un proceso organizado. Para ello, pues se utilizan metodologías de desarrollo y en móviles se destacan las metodologías ágiles porque pues permiten adaptarse rápido a cambios y pues a entregas con pues avances frecuentes. Por aquí tengo una imagen que casualmente está de acá. Quiero que la analicen todos aquí un momentico, aquí la amplío más. Véanla ustedes cada uno de esos, eh, no sé cómo llamarlos, cada uno de estos instantes, dependiendo quién
esté opinando con respecto al desarrollo de un software y me dicen qué opinan. Teléfono roto. Es como una perspectiva diferente de todo lo que se necesitaba con un resultado diferente. Pero la perspectiva de quién o de quiénes. De todos. Cada uno entendió, identificó y formó algo totalmente diferente a lo que él realmente querían en ese momento. En su mente, según lo que entiendo acá, en su mente el cliente quería un columpio con una rueda sencilla para columpiarse, listo, ya. Pero entonces el cliente lo expresó de manera diferente y, y así mismo empezó todo el teléfono roto. Entonces uno le entendió de una cosa, diseñaron otra, lo fabricaron de cualquier otra manera y entregaron algo completamente carísimo y algo que el cliente no quería. Exactamente, palabras más, palabras menos, bueno, lo definen ustedes como un teléfono roto. Digamos que una cosa es la expectativa y otra cosa es la realidad, ¿sí? Fíjense que la idea original de lo que se supone necesitaba, la solución que se necesitaba ese cliente, pues lo planteó de una manera, pero realmente lo que necesitaba el cliente para resolver su problema o su inconveniente era otro, ¿no? Ahora, dentro de todo este proceso, pues existen algunas personas propias dentro de ese proyecto, como pues está pues uno que es el dueño del producto, está em, la persona que está en contacto directo con ese cliente, esa persona pues le va a transmitir las ideas o los requisitos a quienes van a hacer el desarrollo, pero recuerden ustedes que durante el desarrollo pues tenemos también ciertas como especialidades, entonces se va al backend, se va al frontend, y todo eso va haciendo que muy seguramente si no se manejan unas metodologías de desarrollo, pues van a hacer que el producto final no sea ni parecido a lo que eh, se inicialmente se concebió, ¿sí? Es por eso pues que quería mostrarles esta imagen y que ustedes de cierta manera se concienticen de la importancia del conocimiento y la puesta en práctica de lo que son esas metodologías de desarrollo ágil. Recordemos entonces que por aquí también alguien en el chat escribía ya Scrum, exactamente, Scrum es una de las tantas metodologías. Aquí a manera pues de resumen, yo, como es un tema ya visto en otra y evaluado en otras evidencias, pues yo no voy a entrar aquí en detalle, sencillamente pues vamos a hacer como un recorderis al respecto. Dentro de esas metodologías por aquí nos hablan de XP o Extreme Programming. Esta pues recordemos que es útil para equipos pequeños que necesitan adaptarse rápidamente a cambios constantes y pues trabaja con iteraciones cortas, pruebas continuas y pues con un fuerte enfoque en la calidad del código. También hablamos por aquí de Scrum. Scrum, como lo podemos ver en esta gráfica, es una de las más usadas. Se centra en se centra en organizar el proyecto en ciclos llamados sprint. Estos sprint que oscilan entre las 2 y las 4 semanas. En cada sprint se planea y se construye, ¿cierto? Y a su vez se prueba y se revisa lo que se hizo. Esta metodología propone la creación eh, el desempeño de 3 roles principales, iniciando pues
por el product owner o el dueño del producto, ¿sí? Que es quien representa pues al cliente. Tenemos el Scrum Master, que apoya pues al equipo y elimina esos obstáculos, digamos que es el puente o la comunicación directa que hay entre el product owner, el dueño del producto, y el Scrum Master. Y el Scrum Master es el encargado pues de transmitir esas ideas que recibe al equipo de desarrollo, que pues en última son quienes van a estar creando ese producto. ¿Listo? Aquí, bueno, un videíto, por favor, también la invitación para que lo recuerden. Este videíto también estaba por allá atrás eh, cuando vimos todo el tema de metodologías ágiles de desarrollo, pero bueno, aquí vuelven y nos lo recuerdan. Otra de las metodologías es el famoso TDD, ¿sí? O Test Driven Development. Esta metodología consiste en escribir primero las pruebas, ¿cierto? Diseñar y ejecutar esas pruebas. Y luego, ¿sí? El código. Y esto pues va generando siempre una iteración. ¿Lo recuerdan? Después de que se diseñan, se ejecutan esas pruebas sobre ese código, y pues esas pruebas pasan, esas pruebas pues cumplen con su objetivo, ya tenemos un producto terminado. Pero antes de poderlo entregar, existe algo que se llama el refactory o la refactorización, en la cual podemos nosotros, una vez que ya tenemos, digamos, cumplido el objetivo, poder simplificar en algo el código o tal vez poder cambiar o modificar algo de la interfaz. Obviamente son cambios muy mínimos, pero que van a hacer que nuestra aplicación sea cada vez más eficiente, ¿sí? Después de que se hace ese refactoring, pues ya tendríamos ese producto final. Existe otra metodología, esta sí es nueva, porque pues aplica o es exclusiva del desarrollo mobile. Esta metodología se llama Mobile D. Mobile D, como les digo, pues existe dentro del ciclo, el ciclo de desarrollo de aplicaciones móviles, diseñada específicamente para este tipo de desarrollo. Pues también tiene unas fases, son 5 fases: la fase de exploración, de inicialización, de producción, de estabilidad y, por último, las pruebas del sistema. Aquí la invitación para que ustedes revisen su material, este material, y pues puedan tener mayor detalle de cada una de esas fases, o sí, pues también poderlo ampliar a través de el material complementario, ¿no? Que encuentran también dentro de la plataforma. Para cerrar este tema de las metodologías ágiles, podemos mencionar un ejemplo bastante sencillito, ¿sí? Imagínense ustedes que si en un equipo, por ejemplo, en un equipo de desarrollo, hay una funcionalidad, esa funcionalidad es la de, por ejemplo, agregar o diseñar un inicio de sesión utilizando la huella dactilar, ¿cierto? Podemos combinar varias de estas metodologías. Por ejemplo, podemos usar Scrum para planear el sprint o los sprint, ¿cierto? Podemos usar TDD para escribir primero las pruebas y finalmente podemos utilizar, por ejemplo, XP para trabajar en parejas eh, bueno, sí, en parejitas o en grupos, más máximo. Generalmente se hace por grupos de 2 personas, ¿no? Para la revisión, para hacer esas revisiones continuas. Preguntas hasta aquí, muchachos. Esto, pues, será un repaso. Tenemos ahora aquí un segundo espacio donde nos hablan sobre las plataformas nativas y los lenguajes de programación.
Como lo mencionaba también al comienzo en la introducción, pues cada sistema operativo móvil trabaja con lenguajes particulares. Y es aquí donde tenemos estos ejemplos. Para sistemas operativos como iOS, tenemos ejemplos de lenguajes. Decíamos que podíamos, o los más comunes son Object-C y Swift, esto para desarrollo en entornos iOS. Para desarrollo en entornos Android, los lenguajes más comunes son Java y Kotlin, siendo pues tal vez Kotlin el que más demanda también pueda llegar a tener en este momento. Y para ecosistemas o sistemas operativos de Windows, específicamente con Windows Phone, pues hay lenguajes como C++ o C Sharp. Realmente el que manda la parada o los desarrollos más que más demanda tienen, pues son los que se trabajan bajo este ecosistema de Android, ¿no? Digamos que son los a nivel mundial hay más dispositivos con sistemas operativos Android que iOS y pues obviamente mucho más que de Windows Phone. ¿Entendido hasta aquí? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, una ventaja que tienen las aplicaciones nativas es que aprovechan al máximo el rendimiento, ¿sí? El rendimiento del dispositivo, lo cual pues tiene un significado, tiene también unas ventajas que podemos mencionar. Por ejemplo, las animaciones son mucho más fluidas, ¿cierto? Hacen un uso bastante eficiente del hardware, ofrecen una mayor seguridad y pues obviamente la experiencia mejoran, esto hace pues que la experiencia del usuario sea de un nivel pues muy adecuado. En cuanto a las arquitecturas de las aplicaciones móviles, una aplicación móvil pues se divide en dos grandes partes, ya lo saben ustedes. Por un lado hablamos del frontend, ¿sí? Que es la parte visible para el usuario, las pantallas, los botones, las interacciones, y por otro lado tenemos el backend o los servicios web, que pues es donde vamos nosotros a programar toda la lógica del negocio, los procesos, las validaciones, el almacenamiento de datos, que obviamente va a estar directamente vinculado con ese frontend, que es donde va a cobrar vida, digámoslo de alguna manera, toda esa programación de la lógica que se desarrolló. Por ejemplo, en una aplicación de domicilios, ¿cierto? El frontend, pues nos va a mostrar, por ejemplo, el menú, nos va a permitir elegir los productos de ese menú y el backend lo que va a hacer es procesar el pedido, nos va a permitir realizar esas consultas tanto de precios y nos va a permitir también pues registrar esa compra, ¿de acuerdo? ¿Sí? Chicos, Sí, señor. vale, perfecto, listo. A veces me siento como solo, Como el me dejan solito, ustedes. pero no está solito, profe. Listo. Hablan aquí de los entornos de desarrollo. ¿Qué es un entorno de desarrollo? Ya por lo menos había hecho una, eh, como una introducción. ¿Quién me ayuda aquí en este punto? ¿O qué entienden por entornos de desarrollo? Sin tener que buscar allá en... Debe ser como organizarse en el momento en que se va a iniciar el proyecto, tener claras como las funciones que cada uno va a hacer o las funciones en las que tú vas a trabajar en el trabajo en lo que vas a crear. Vale, Carolina. Es como lo dice ahí, son las herramientas que se pueden utilizar para crear las aplicaciones o lo que vayamos a desarrollar. José escribe los software que nos ayudan a desarrollar las aplicaciones. Pues bien, un entorno de desarrollo
digamos que es ese conjunto, sí, un conjunto de aplicaciones a ver, ¿qué ejemplo se me puede ocurrir en este momento? Nosotros Pues, podemos, señor, es como, pues, yo pongo como un ejemplo ahí, es como, por ejemplo, alguien que vaya, o sea, es como el conjunto de herramientas que debemos de tener para poder, en este caso, desarrollar las aplicaciones. Por ejemplo, un pintor tiene que tener su pintura, su balde, su brocha, el espacio donde va a pintar. Pues creería yo que lo entiendo así. excelente ejemplo, Wilfer, ¿sí? Digamos, retomemos lo que nos dice Wilfer. Ese maestro, esa persona que va a reparar o que va a hacer algún tipo de trabajo, pues tiene que tener sus herramientas, pero comercialmente existen marcas. Por ejemplo, si va a necesitar pintura, existen marcas. De pronto, esa persona específicamente dice, yo prefiero la marca X por tales y tales cosas, pero hay personas o hay otros, mm, pues, otra persona que desarrolle o que conozca también del tema y diga, no, yo utilizo también, digamos, una pintura en aceite, por decirlo de alguna manera, pero yo prefiero otra marca. ¿Por qué? Porque esto y esto y esto, por precio, qué sé yo, ¿cierto? Lo mismo con las herramientas, que si necesita un martillo, que si necesita una brocha, pues va a preferir algunas marcas por alguna razón. Eso es el entorno de desarrollo. Utiliza esas herramientas para entregar un producto o para desarrollar un producto. ¿Listo? Aplicado esto a nuestro entorno, al desarrollo de software, pues ese entorno de desarrollo es como dice acá la definición, que son programas o son aplicaciones que reúne unas herramientas ¿para qué? Para programar, para probar, para compilar y para crear aplicaciones. Y dentro de todos esos entornos de desarrollo, pues dan tres ejemplos. Uno, que es Xcode, ¿cierto? Este básicamente se utiliza en un entorno para crear aplicaciones para iOS. Tenemos Android Studio para crear aplicaciones, obviamente, bajo este ecosistema que es Android. Y un tercer ejemplo es Visual Studio, que es diferente a Visual Studio Code, ¿no? Visual Studio está concebido básicamente para desarrollos móviles basados en Windows Phone. Y de hecho también lo comentaba al comienzo alguien, yo les había sugerido que trabajáramos pues con con Android Studio, pero también existen algunos otros ecosistemas o algunos otros entornos de desarrollo diferente a Android Studio que nos va a permitir desarrollar aplicaciones bajo este sistema. ¿Listo? Aquí sencillamente pues son ejemplos para que ustedes puedan entender qué son esos entornos de desarrollo. Una pregunta, ¿estos entornos de desarrollo se pueden unir entre sí con No, carpetas y eso o trabajan por aparte cada uno? cada uno tiene cada uno tiene Su- sus herramientas. ¿Y su propia funcionalidad? Puede ser que de pronto tengan en común el lenguaje bajo el cual trabajan, ¿sí? Por ejemplo, Ok. Java. Mire, fíjense que Xcode, aquí tenemos Java y aquí también tenemos Java, ¿cierto? Y lo mismo en Visual Studio Code. Pero sí, son mundos diferentes. Yo no, o sea, Profe, una pregunta y digamos un ejemplo. Si uno quiere hacer una aplicación, cualquiera de estas herramientas debe ser diferente para lo que uno quiera crear en programación o cualquiera puede servir para lo que uno quiera o no, como esa gente. no, Carolina, porque Estoy confundida. si usted quiere desarrollar una aplicación que va a funcionar bajo un sistema operativo Android, pues va a Sí, tener que utilizar un Android. entorno que le permita desarrollar esa aplicación. Xcode no le va a servir porque esto es para iOS, ¿cierto? Visual Studio Ok. tampoco le va a funcionar porque es para Windows. ¿Ve? Ya, eso era lo que yo quería saber. Sí, Sí, porque sí existen
aquí estamos hablando de aplicaciones nativas, ¿sí? O sea, cuando hablamos nativas, recuerde que lo decíamos al comienzo, es porque es específico para un lenguaje, perdón, para un sistema, o para Android, o para iOS, o para Windows. Sí existen actualmente, ya existen algunos entornos que independientemente para el sistema operativo que nosotros queramos desarrollar esa aplicación, no sé si alguno me recuerda, se me escapa ahorita el nombre, ya no es un desarrollo nativos híbridas, son aplicaciones híbridas, ¿sí? En el cual independientemente el sistema operativo, esa aplicación va a funcionar. Es decir, no voy a tener que desarrollar o no voy a tener que crear un desarrollo específico para Android, otro para iOS y otro para Windows, sino que ese mismo desarrollo me va a servir en cualquiera de esos Y entornos. como que una de estas híbridas, como cuál sería o para qué serviría, o un ejemplo así como que uno pueda identificarlo rápido. Hablamos, por ejemplo, de utiliza Kotlin, pero espérame a ver si me acuerdo. Espérame. No. Wilfer, ¿sabe de pronto de alguno? En cuanto pues, al desarrollo móvil, pues no, ¿cierto? Pero estoy viendo, por ejemplo, el de Visual Studio, que integra diferentes sistemas operativos, como lo son el Windows, el Linux y el MacOS, ¿cierto? Tenía la duda, era en algo con relación a las aplicaciones móviles. Ujú. O sea, si yo quiero desarrollar una aplicación móvil que me funcione tanto para Android como para iOS, tengo que utilizar dos herramientas diferentes. Sí, es lo mismo que estaba preguntando Sí, Carolina. sí, exacto. Eso tenía yo, aunque no sé, es que yo estaba mirando uno, pero Es no sé que si yo he sí. visto que muchas veces dicen que, digamos un ejemplo, uno va a descargar una aplicación, ¿sí? Entonces dice la aplicación, un ejemplo, apta para Android y apta para, ay, ¿cómo se llama la otra marca? iOS. iOS, eso. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia? O sea, ¿sí lo puedo descargar? ¿Será que el Motorola me sirve? ¿O será que el Oppo me sirve? ¿O cuál será el bueno? ¿O cuál será el mal? ¿Sí me hago entender? Como que uno que hay, bueno, hasta ahorita que estoy entendiendo esto de, pues, lo de la programación y lo del nativo y lo de las híbridas. Entonces esa era mi pregunta. Sí. A ver, Carolina y demás chicos, la marca del dispositivo no es quien define el sistema operativo, ¿sí? Es decir, si tenemos celulares marca Nokia, si tenemos celulares marca Xiaomi, Samsung, ellos digamos que no definen exactamente el sistema operativo. Ahora, que sí están directamente relacionados, sí, porque ustedes no van a encontrar un celular, no sé, Samsung, nunca va a tener un sistema operativo a ellos, o por lo menos hasta ahora, porque son empresas diferentes, ¿sí? Cada una tiene su exclusividad. Ahora, vuelvo y repito, sí existe el desarrollo híbrido en el cual con un solo desarrollo y pues algunas pequeños cambios, algunas pequeñas modificaciones, me va a servir tanto para poderlo publicar en la tienda de Android, para publicarlo en la Play Store o para poderlo publicar también en la tienda La App Store. de iOS, de App Store, exactamente. ¿Listo? Estaba, profe, aquí, pues ya como entrando ya en el tema y leyendo, y dice que pues en estos momentos para el 2026 las mejores opciones serían como por ejemplo el Intelligent ID, pero que la mejor es Kotlin Multiplatform. Permite compartir lógica de negocio entre Android e iOS mientras se mantiene la interfaz nativa. O sea que esa podría ser una opción. Bueno, de pronto también hay hacer énfasis acá. Kotlin es el perdón, es el lenguaje de programación, ¿cierto? Fíjese que Android también trabaja bajo ese lenguaje, que es Kotlin. Pero yo sé
no lo he hecho, la verdad no he tenido la oportunidad de hacer desarrollo multiplataforma, pero sí sé que Android Studio brinda también esa opción. ¿Ven? IntelliJ es otro IDE, como lo es Android Studio, como lo es Visual Studio, como lo es Xcode, ¿sí? IntelliJ también trabaja Java y Kotlin y también permite pues la generación de código o desarrollo de aplicaciones híbridas. ¿Bien? Sí, sí, entendido. Aunque también leí que es que Visual Studio Code, pero no No. sé, pues no sé cómo lo integrarán o cómo lo harán para que de pronto funcione para el desarrollo de aplicaciones móviles, que no lo he escuchado y me genera duda. Me voy a poner a investigar. Pues es que Visual Studio Code, digamos que es como una navaja suiza, ¿cierto? Que Tiene de sirve para todo. muchos lenguajes. Entonces, muy seguramente debe tener también una extensión que se le pueda integrar a Visual Studio Code y pues genere ese entorno. Pero por lo general, el desarrollo móvil o se hace con Android Studio para Android o con IntelliJ, que de hecho, bueno, con temor a equivocarme, pero em, son del mismo desarrollador. ¿Eh? Sí, creo que sí. Pero entonces, por ejemplo, yo me imagino que si están mencionando el visual, que de pronto es el que más vamos a utilizar y eso, pues me gustaría, pues voy a hacer una prueba y de pronto para la próxima clase les cuento. En Visual Studio hay extensiones Ujú. para el manejo de los lenguajes, como lo son el React Native y el Flutter. Exactamente, esa es React. Con React se pueden crear aplicaciones híbridas. Con el Sí, Native, que es el S. Y entonces estaba pues como mirando eso y sí se puede en el Visual. Flutter. Entonces voy a mirar a ver si eso se puede. Flutter es otro entorno en el cual permite desarrollar Con Flutter que aplicaciones estoy trabajando yo, profe. con Visual Flutter. Studio y con el lenguaje Dart. Dart, Dart, ese también. exactamente. Es en Visual Studio, sino que toca instalar la extensión, el Flutter y el Dart. Es que sí se puede así, porque yo también estaba pensando, porque es que ese Android Studio sí le come muchos recursos al equipo y entonces se va Sí, quedando como colgado. a mí se me queda mucho con eso, en cambio con Visual Studio no, y lo estoy trabajando híbrido con Visual Studio ¿Verdad? y con Dart. O sea, Pues según yo lo que los... estoy entendiendo es que con Visual Studio podemos adquirir esas herramientas para trabajar esos dos sistemas, ¿sí? pero no este Visual Studio que estás viendo aquí en la presentación. El que ¿Es ellos hablan otro? se llama Visual Studio Code. Es también Visual de Studio Microsoft. Code. Sí, es también de Microsoft, pero no es este producto. Este es Visual Studio nada más. El otro que ellos están hablando es Visual Studio Code. No lo veo aquí dentro de la... Que tiene casi el Mm, mismo loguito, pero es azul. es azul. Ok. Y ese sí nos permite hacer como las conexiones con esos otros para la. Así se escribe. Ah, ok. Creo que Sí se lo creo que puedo. lo deja, sí creo que lo deja trabajar así, pero tocaría mirar la forma. Yo nunca pues nunca lo había visto de esa manera, pero yo creo que sí se puede. ¿Verdad? Pues digamos Vale. que dentro de la industria, por lo general se utiliza Android Studio, ¿sí? De hecho, pues, a nivel académico, este es el que yo siempre he venido trabajando. Android Studio para el desarrollo móvil. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad o los que hayan tenido la oportunidad y les voy a compartir entonces, yo tengo grabada esa charla que se hizo con un invitado que tuve hace más o menos un mes o mes y medio. Mes y Él es, medio. exactamente, él trabaja en la industria,
y su especialidad es el desarrollo móvil. Y pues él específicamente hace en la empresa o los equipos de desarrollo en los cuales trabajan es con Android Studio. ¿Ven? Ahora, Visual Studio Code, sí, efectivamente, y Kotlin y Flutter también son muy demandados. Si ustedes buscan en la web sobre lenguajes que utilicen para desarrollo móvil, eh, Flutter y Kotlin pues tienen también bastante demanda, ¿vale? No Queda sé, claro, profe. señor, Queda muy claro. Sí, señor. me atrevo a hacer de pronto aquí una comparación. Si hablamos, por ejemplo, de marcas de vehículos, ¿sí? Sabemos que existe, por ejemplo, Renault, que existe Mazda, que existe Volkswagen, que existe Mazda. Todas ellas mm, fabrican carros y todos los carros a nivel general, pues tienen casi que las mismas características y funcionan para lo mismo, ¿cierto? Que tienen cuatro puertas o que tienen cuatro ruedas, que de pronto el cilindraje es muy parecido, muy igual, pero cada uno va a tener algo específico que lo hace exclusivo para Mazda, que lo hace exclusivo para Renault, que lo hace exclusivo mm, para Volkswagen, ¿cierto? Para cualquiera de esas marcas. Algo sí muy parecido podríamos nosotros hacer esa similitud con estos IDEs. Todos han sido concebidos para el desarrollo de aplicaciones móviles, pero cada uno tiene su fabricante, su casa matriz. ¿De acuerdo? Bien, sigamos entonces aquí con este material. Tenemos por aquí bueno, nos hablan específicamente de plataformas Android. Veamos parte de su arquitectura. Android, pues, es un sistema operativo basado en Linux y diseñado para funcionar en múltiples dispositivos, celulares, tabletas, televisores, smartwatch, ¿cierto? Android cuenta pues con una amplia variedad de versiones desde su creación, cada una acompañada de múltiples actualizaciones. Y aquí les voy a contar cómo se llama esto. Bueno, eso tiene un nombre especial, pero bueno, es una curiosidad con respecto al nombramiento de esas versiones exclusivamente en Android. Con cada nueva versión, básicamente, pues se corrigen errores presentes a las anteriores y se incorporan funciones mejoradas. Además, pues también de añadir compatibilidades con tecnologías más recientes. Aquí en esta tabla podemos ver nosotros los nombres de las versiones y el año de lanzamiento de esa versión. De manera curiosa, como les digo, las versiones en Android se solían mm, nombrar o se solían bautizar con nombres de postres o dulces. Por eso vemos aquí que la primera versión de Android por allá en el año 2008 la llamaron Pie, ¿sí? Apple Pie. Luego ya venía Banana Bread, Cupcake, Donut. Esto llegó hasta la versión 10, hasta la versión 9, ¿sí? Que casualmente o curiosamente volvió a retomar ese nombre de Pie. Aquí se llamaba Apple Pie, pero aquí ya en la versión 9 pues solamente fue Pie. Sí, esa es una de las curiosidades con respecto al nombramiento de cada una de esas versiones en Android. Y otra curiosidad es que es el nombre, lo hice así como los huracanes, no sé si ustedes lo sabían. Cada vez que se detecta un huracán, le dan el nombre uno de una mujer y segundo van en orden alfabético, ¿sí? Fíjense que la primera empezó por la A, luego por la B, la C, la D, ¿sí? Los huracanes sucede lo mismo. Aquí terminaron hasta la letra P. Ya a partir de la versión 10 se rompió esa tradición, ¿sí? A partir de la versión 10 pues digamos, no sé, tal vez
simplicidad, ya la versión 10 se llamó Android 10, la 11 Android 12 y así sucesivamente. Según esta tabla, pues dice que la última versión es la 13, pero no, yo estaría seguro, no tengo aquí una actualizada, pero estaría seguro que no, la 13 no va a ser, no creo que es como la 17, 15, ¿sí? Creo. eso, 17. ¿Cierto que sí? La 17, ¿cierto que sí? Profe, y ese cambio tan radical no fue por un tema con Apple, pues con el iOS, con la competencia. ¿De qué? ¿El nombramiento de las versiones? Sí, porque pues en Apple no, en iPhone Mm, como tal, siempre han sido numéricas. Y que ya van en la 26 punto y algo. Y ellos Pues dijeron, no, pues cambiemos el sistema y ¡pum! Siguieron con el 10, 11, 12, 13. sí. Pues no sé, la verdad desconozco cuál haya sido la razón, pero pues, o comercial, o bueno, no sé, tal vez. Fíjense, por ejemplo, ustedes en las versiones de tanto de los navegadores de Mozilla y de qué, y de Chrome. Las versiones, no sé cuál es la última ahorita, pero ya van como en la 130, ¿sí? Entonces, pues son curiosidades. ¿Listo? Hablemos algo de la arquitectura. La arquitectura pues se compone de varias capas. Dentro de esas tenemos por aquí la que está aquí señalada con la letra A, que son apps del sistema. Luego tenemos una segunda capa que son los frameworks de las APIs en un entorno Java. Luego tenemos una tercera capa que es la librerías nativas en C y C++. Luego tenemos una cuarta capa que es la capa de abstracción básicamente relacionada con el hardware y pues abreviado se conoce con este nombre de HAL por sus iniciales, ¿sí? Hardware Abstraction Layer. Tenemos una quinta capa que es la que tiene que ver con el núcleo o el kernel de Linux. Cada capa permite que el desarrollador pues no tenga que reinventar la rueda, ¿cierto? Por ejemplo, si necesita usar, si necesita usar, por ejemplo, la cámara del móvil, pues no va a tener que programar desde cero, ¿sí? O crearse su propia cámara, sino que lo que va a hacer es comunicarse o utilizar la API correspondiente, ¿sí? O el GPS o de pronto, no sé, la parte táctil del móvil. Android Studio, volviendo a retomar el tema de los IDEs, Android Studio es considerado, bueno, por lo menos en la documentación aquí es considerado como ese entorno principal. Android Studio es el programa oficial para crear aplicaciones Android. Dentro de él, pues se puede diseñar la interfaz gráfica, se pueden probar las aplicaciones mediante emuladores, ¿sí? O también nos permite conectar nuestro propio móvil a través de un cable USB y probar esa aplicación sin tener que subirla directamente a la tienda. Nos permite también compilar pues, el código para generar los archivos APK, que son los ejecutables para estos entornos, como hablar un punto .exe, hablando de Windows, ¿cierto? Podemos gestionar también las versiones del SDK y podemos pues también hacer depuraciones y pruebas. El proceso en general con Android Studio incluye 4 fases de desarrollo. La primera fase, que es la de instalar y configuración, instalar y configurar pues el entorno, la de crear el proyecto y desarrollarlo. La tercera fase, que es la de pruebas, ¿sí? Aquí podemos probar y generar las APK. Y la última fase, que es la de publicación directamente en la tienda, en la Play Store. Esta figurita de acá, la figura 7, aquí un poquito de zoom.
nos deja ver o nos señala la arquitectura de la aplicación en Android. Fíjense que por un lado nos muestra bueno, básicamente la imagen inicialmente representa pues esa arquitectura interna de una aplicación Android moderna, específicamente un modelo muy común llamado el modelo se llama el modelo Vista modelo. Modelo Vista, uy, por aquí quedó mal escrito, modelo, ya si puedo cambiar aquí de color, colocémosle un verde. Se llama el modelo Vista modelo. O pues digamos que abreviado sería algo así como modelo Vista modelo. ¿Sí? Este modelo específicamente lo utilizan, o esta arquitectura la utiliza generalmente cuando nosotros utilizamos los repositorios, ¿sí? Cuando hacemos uso también de las bases locales y cuando pues también consumimos los servicios externos como el retrofit o el web service, ¿sí? Fíjense que esta figura pues muestra cómo se organiza el código de la aplicación. Representa pues la estructura lógica interna de la aplicación, iniciando a través de la actividad o el fragment, que es como la vista, el view, que corresponde a la parte visible para el usuario, es decir, son las pantallas y sus secciones. Cuando estemos trabajando ya directamente con Android Studio, cada vista allá la vamos a llamar activity, cada actividad. No sé, los que tienen experiencia aquí con, eh, con los otros entornos, ahí también se llama, en Flutter y eso también se llaman activities, o cómo la llaman allá cada vista. Bueno, específicamente con Android Studio encontramos las activities, ¿sí? Que es cada pantallazo, eh, formato o qué formulario de una aplicación, eso es una activity, eso es una actividad o una vista. Tenemos también los view model, ¿sí? Que gestionan la lógica y pues mantienen los datos que la interfaz necesita sin tener que perder cuando pues la pantalla se rompe bueno, no es que la pantalla se destruya, sino la vista, ¿sí? Se rompa pues como eh, la comunicación entre esas pantallas, entre esas vistas, ¿listo? Tenemos el Live Data. El Live Data es la estructura que permite pues observar cambios en los datos, actualizando como tal la interfaz. Tenemos también, ay, quité el zoom. Tenemos también el Live Data y tenemos los repositorios. En los repositorios es ese puente que conecta a la aplicación, ¿sí? Junto con pues, las fuentes locales. Esas fuentes locales o fuentes remotas, tenemos dos tipos de fuentes, la local y la remota, y pues decide de dónde observar los datos, ¿sí? Puede ser a través de la base de datos local o puede ser a través de los servicios web.
Dentro de la base de datos local, pues encontramos el model, y un ejemplo de eso es SQLite. Aquí fíjense que incluso en desarrollo móvil también el lenguaje para bases de datos exclusivo es SQL a través de este motor que es SQLite. Tenemos la parte remota, ¿sí? O el servicio web. Esta parte pues hace parte o corresponde a los datos que se obtienen desde a través de Internet mediante las famosas APIs. Aquí están también pues las versiones de Android Studio. Bueno, la última que está aquí referenciada es del 2023, pero con total seguridad también debe existir una más reciente, que no es esta. La que colocan aquí en la tabla, pues recibe el nombre Electric Eel, pero ya les digo cuál es la última versión de Android Studio, el nombre de la versión. Yo tengo la que sí es que Android Studio Panda Panda 2. 2. Ajá, Panda Es- 2 es la última. Exactamente. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Bueno, aquí el cuarto ítem habla sobre la instalación y configuración de un entorno Android. Como les dije al comienzo, no voy a entrar en detalle porque no hace parte o no lo van a tener que utilizar ustedes para el desarrollo de estas tres evidencias. Sin embargo, sí lo vamos a hacer en la siguiente semana. Por eso también les compartí ese tutorial para que, si bien lo desean, poder ir adelantando esa tareita. Sin embargo, pues aquí está todo un capítulo que les complementa ese tutorial que yo les envié. Tenían por aquí un enlace también. Bueno, este enlace es si trabajan en un sistema operativo Mac o Linux. Esta de acá es para trabajarlo bajo Windows, ¿no? La instalación. Les especifica cómo lo pueden descargar, de dónde lo pueden. Bueno, aquí es una versión también. Seguramente cuando tomaron esta captura existía esta versión, pero ya dijimos que la última es la Panda. Pero realmente pues los pasos son los mismos. La instalación, si los ven acá, es que sigan ustedes ese paso a paso. Fue una curiosidad y Ajá. las versiones de ese Android Studio tienen desde el 2023 en adelante tienen nombres de animales. Pues, Koala, pues, jellyfish, iguana. sí, pues puede ser también una curiosidad. No, La del año pasado se llamaba Flamingo. fíjense que al comienzo eran, bueno, por números, vean, Android Studio. Bueno, habrá que averiguar de Ah, pronto por vea, cultura vea que general por qué. ahí la del 2020, ahí había una versión que decía Dolphin, como de delfín. Sí, señor. Mm, bueno, son curiosidades, vean. Listo. Y por último, respecto a la arquitectura de aplicaciones móviles, está los componentes de una aplicación Android. Una aplicación Android pues tiene varios componentes fundamentales. Podemos nosotros aquí mencionar cuatro principales y ya lo hemos hablado, las activity o las actividades, donde pues son las pantallas o cada una de las interfaces, ¿sí? Tenemos los servicios o los service, que son los procesos que funcionan en un segundo plano. Luego tenemos los providers o proveedores de contenido que comparten datos entre aplicaciones. Y por último estarían los receptores, que pues son los encargados de detectar eventos del sistema, ¿sí? Como por ejemplo el nivel de la batería, una batería baja o quizás cuando lo colocan, cuando se está cargando, pues ya detecta en qué momento, en qué porcentaje va, ¿cierto? O quizás también la recepción o la llegada de algún tipo de mensajes.
Por dar un ejemplo, en este punto podemos nosotros mencionar esta aplicación común casi de uso diario que es WhatsApp, ¿cierto? Fíjense que ustedes en WhatsApp, por ejemplo, la pantalla de los chats es una vista, es una activity, ¿sí? Cuando abren, por ejemplo, la de crear un grupo o la de crear un contacto, pues son dos activities totalmente diferentes, son otras vistas, ¿sí? Siguiendo hablando pues también de WhatsApp, el proceso que se recibe mediante mensajes eh, y cuando esa app detecta cuando llega una notificación a través de un receptor de emisiones. Cada uno pues tiene una información diferente, ¿sí? Y pues cada una de ellas va a conformar una activity. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Bien, entonces pasemos al otro tema que son las herramientas para el diseño y desarrollo móvil híbrido. De este, pues realmente es muy cortico, no hay mucho que hablar. Sin embargo, pues como por no mm, dejarlo pasar así, como ignorarlo, pues digamos que aparentemente es largo porque fíjese que tiene como siete subdivisiones, pero realmente son muy pequeñito. Este material nos habla o nos explica sobre la importancia de definir el público objetivo y planificar correctamente antes de diseñar una aplicación móvil. Aquí destaca también y es muy explícito en mencionar que el éxito depende de comprender las necesidades del usuario, de priorizar funcionalidades y pues de aplicar metodologías ágiles para garantizar calidad y adaptabilidad. Comienza mencionando la interfaz, dice pues que, o describe más bien que es una interfaz y su papel como puente entre el usuario y el sistema. Presenta los tipos, usuario, puede ser usuarios físicos, puede ser la lógica, y pues profundiza en la interfaz de usuario. ¿Qué se debe que esta interfaz? Dice pues que esta interfaz debe ser intuitiva y pues visualmente debe ser clara. Menciona también pues que la evolución histórica depende de interfaces de texto hasta la parte gráfica. El diseño de interfaces para aplicaciones móviles expone los principios del diseño visual, la organización, esa organización jerárquica, ¿cierto? El uso de códigos gráficos, como pueden ser colores, como pueden ser tipografías. Habla también por aquí de la ley de mm, la ley de la buena forma, la cual es usada pues para simplificar la percepción. Incluye también aspectos claves como la legibilidad, como el contraste, las retículas, los colores funcionales y pues el diseño de iconos, la iconografía. Luego, en cuanto a la usabilidad y funcionalidad, también es un tema que ya en otras ocasiones hemos hablado. Recuerden que tanto la usabilidad como la funcionalidad pues definen esos parámetros esenciales para evaluar una aplicación, ¿cierto? Aspectos como la eficacia, es decir, que se cumplan los objetivos, mm, la eficiencia, la eficacia y la eficiencia, ¿cierto? Optimizar recursos, optimizar tiempo y también la satisfacción del usuario. Resalta pues la importancia de interfaces intuitivas, consistentes y pues explorables aplicando principios como la ley de Fitts
Luego viene el diseño centrado en el usuario. Aquí pues se presenta un enfoque eh, denominado como el DCU, que es el diseño centrado en el usuario, basado en algunas normas como la ISO 13407, incluye también algunas fases como el contexto, como están aquí las fases. Tu. Tenemos el contexto, tenemos también lo que es la organización o los requisitos, tenemos también las soluciones y la evaluación. También habla de unos principios. Estos principios básicamente son la participación activa del usuario, las pruebas continuas, el enfoque emocional, ¿sí? Y subraya, por último, lo que son las técnicas para el diseño del centrado de usuarios. Luego menciona lo que es el análisis jerárquico de tareas, explica todo el tema HTA. Esto nos permite pues comprender cómo descomponer tareas en secuencias lógicas. Destaca también lo que es la importancia de organizar información y aplicar técnicas como la de la car sorting. Este tipo de técnicas pues ayudan a estructurar contenidos y pues a mejorar la experiencia. Luego está lo que es las estructuras de navegación, clasifica los modelos de navegación en lineales, ¿sí? En jerárquicos y en aleatorios. Lineales, por ejemplo, para el desarrollo o el diseño de tutoriales. Los jerárquicos generalmente se utilizan para organizar menús y los aleatorios, el uso más frecuente es para el desarrollo de videojuegos. También señala aquí dentro de la estructura de la navegación que es o menciona más bien las buenas prácticas para estructurar eh, el acceso a la información y pues las acciones dentro de las aplicaciones. Y por último, vienen los dispositivos y la visualización. Aquí se detallan aspectos técnicos de las pantallas, como puede llegar a ser la resolución, ¿sí? Las pantallas, pues, habla de píxeles, habla también, pues, de tamaños estándares, como pues, son resoluciones HD, resoluciones VGA, Full HD, 1440p o quizás hasta 4K. Explica también cómo estas características pues influyen en la calidad visual y la experiencia del usuario. Esto es la socialización como tal de estas dos materiales de formación, la arquitectura de aplicaciones móviles y las herramientas para el diseño y el desarrollo móvil híbrido. Quisiera saber si de pronto hay alguna pregunta, alguna duda, algo que deseen que enfaticemos o que destaquemos antes de pasar a la explicación del desarrollo de las evidencias. No, señor. Bueno, para el desarrollo de la primera evidencia,
Pues recordemos que el objetivo de estas tres evidencias es el de poder explicar de manera clara y sencilla el proceso para poder cumplir, ¿sí? Poder cumplir con las evidencias requeridas o solicitadas a través de la guía de aprendizaje. Nos hablan de una primera evidencia, que es la actividad de aprendizaje 3, evidencia 1, sobre la selección de la herramienta para el prototipado. Para esta evidencia, pues bueno, dice aquí textualmente, seleccionar herramientas de prototipado donde pruebe las principales funcionalidades de la herramienta, realizando un ejemplo de creación de interfaz con algunos elementos. Para esto se deben seguir las normas básicas de presentación de documentos escritos, ¿sí? Es decir, que esto debe contener como mínimo una portada, una introducción y unos objetivos. Y la parte central del desarrollo de esa evidencia es que se deban incluir los pantallazos de las principales funciones de la herramienta de prototipado. En cuanto a la selección de la herramienta del prototipado, pueden ustedes, por ejemplo, utilizar Figma, pueden utilizar Balsamic, Adobe XD, ¿cierto? Sketch. Recuerden que también ya tuvimos la oportunidad como de compararlas. Ustedes también ya tuvieron un primer acercamiento con el uso de estas herramientas. Esta evidencia, pues va, como lo dice acá, otro de los objetivos es poder probar sus funcionalidades principales, como la creación de, no sé, botones, de menús, ¿sí? De enlaces, mediante la realización de un ejemplo sencillo, ¿sí? Que es, por ejemplo, la creación de la interfaz básica de algunos elementos. Y pues, por último, la de construir el producto a entregar, que es un documento, construir un documento. Este documento, pues, lo definí para que se entregue en formato PDF. Originalmente la guía dice que se debe comprimir todo en un archivo .zip o .rar, pero pues para practicidad tanto de ustedes como mía, para poder eh, revisar esas evidencias, prefiero que sea en un PDF. En ese PDF, pues lo que van a hacer ustedes es pues colocar su portada, su introducción, su objetivo y van a pegar esos pantallazos según la herramienta que hayan utilizado. Ahora, adicionalmente, si quieren, a ver, por aquí tengo yo unos ejemplos de este primer punto. Si quieren ustedes adicionar a los pantallazos y si lo desarrollaron, por ejemplo, con una herramienta como Figma o una herramienta como Balsamic, van a poder compartir esta URL, la pegan dentro de ese PDF, ¿sí? Y eso va a enriquecer, pues, de alguna manera el contenido de la evidencia que están entregando. Fíjense que en la primera evidencia lo que se está solicitando básicamente es que ustedes hagan una, eh, como el diseño de esos mockups. De hecho, pueden ustedes retomar lo que ya habían hecho en algún momento. Esto es un ejemplo, no es esta la aplicación que ustedes tienen que hacer, es un ejemplo de lo que es un mockup, ¿sí? De lo que van a tener que presentar en esta primera evidencia. Pueden entonces capturar hacer una captura de la pantalla de cada una de estas vistas o cada una de estos activities que posteriormente se van a llamar así, el desarrollo pues de su aplicación. ¿De acuerdo? Profe, mínimo, ¿cuántos screens? No sé, ya los dejo a criterio de ustedes, los más que puedan. Muy seguramente ya a este punto pues yo no creo que vayan a presentar únicamente un inicio de sesión, ¿no? Ya tienen que ir un poquito más allá, porque pues ya ha pasado tiempo y pues la idea es que vayan avanzando en el desarrollo de esa aplicación, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice la segunda evidencia? La segunda evidencia dice crear el diseño de sitio, bueno, aquí el diseño de aplicaciones móviles utilizando sus componentes y tecnologías respectivas, teniendo en cuenta las características del software a desarrollar y tomando como referencia las herramientas de prototipado, realizar los mockups de navegación de las aplicaciones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por eso les decía yo que era prácticamente era la misma.
La diferencia es que es la fidelidad o la calidad. Primero presentan ustedes estos mockups que son, digamos, como a blanco y negro, ¿sí? Con una elaboración pues muy mínima. Pero en la segunda evidencia ya van a tener que crearse, por ejemplo, los estilos, la tipografía, los colores que van a utilizar, ¿sí? Y esas mismas imágenes o esos mismos prototipos o esos mockups que diseñaron originalmente, pues ya van a cobrar algo más de vida, ya van a tener los colores según según lo establecido. Entonces, esto sería la segunda evidencia. Bueno, aquí también en la segunda evidencia dice que deben ustedes acompañar cada uno de esos mockups junto con una descripción de cada interfaz. Sí, hacer una explicación, pues, eh, pues, detallada de cada una de esas vistas. ¿Listo? ¿Qué más dice por acá? El prototipo debe contener la navegación. Ojo, otra cosa, sí, aquí también deben incluir la navegación entre que muestra la funcionalidad, ¿sí? Deben incluir esa navegación. Por aquí hay también un ejemplo. Si no quieren utilizar, pues, digamos que una herramienta como Figma o como Balsamic, fíjense que también en algún momento habíamos señalado que podían utilizar como PowerPoint. Por ejemplo, aquí tenemos la navegabilidad, ¿sí? Esto es como tal el mockup, pero de cierta manera tiene una interactividad en la cual me permite pues navegar a través de esos prototipos. Esto es lo que nos solicita también la segunda evidencia. Al igual que la anterior, pues se modificó para Creo que que una tengan ustedes que pregunta, presentar un documento en formato PDF. Señora, esa imagen que tú nos estás mostrando ahí, que es interactiva, ¿en donde, cómo se creó, en dónde la creaste? ¿esto? Sí, Esto es PowerPoint. ok, Míralo, este es el diseño de PowerPoint. ok, Cada diapositiva pues es un diseño y pues Tiene enlazarlas hipervínculos. pues exactamente, enlazarlas es coger y configurar cada hipervínculo hacia una diapositiva. Si está la diapositiva 2 y yo doy clic aquí, pues esto me va a llevar creo que a la diapositiva 3. Si doy clic acá me lleva a la diapositiva 4, si doy clic aquí me lleva a la diapositiva 5. Obviamente que digamos que aquí en vista de diseño, podría decirlo, no sé si esa interactividad no funciona, ¿no? Pero si usted le da Con a control. ejecutar, si usted le da la presentación con diapositivas, pues ya va a funcionar. Dele, con control vea pues, funciona, con control, o sea, ¿Así? no, no, dele atrás. Aquí se lo doy control. Eso. Sí, efectivamente, mire. Oprime la tecla control y aquí está funcionando. Y fíjense que, mira, aquí me lleva, aquí me está marcando la ya, diapositiva 4. y cada imagencita pues tiene su colorcito como si estuviera activo, Visualmente pareciera sí, que se pintara, ¿no? Como que se coloreara o que se sí, iluminara. Pero realmente lo único que hace es que en esta imagen, la que tiene color amarillo es la lupita, pero en esta sí, otra, ya la imagen o el icono que tiene el color amarillo no es la lupa, sino es este símbolo. sí, es que me causó curiosidad porque, ¿pero dónde lo hicieron para que se vea así? Pero Esa, está chévere, esa es parte de la recursividad, sí, está muy chévere. ¿listo? Pero si lo van a hacer con Figma, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, bueno, este es otro, aquí lo que pasa es que aquí no está
Aquí solamente están ya los prototipos de una aplicación web también, perdón, de una aplicación mobile. Pero esta sí tiene ya diseñado su parte de navegación, ¿sí? Entonces, fácilmente, pues, recuerden que la idea de los prototipos es poderle dar un primer acercamiento al cliente, ¿no? Saber, mire, su aplicación va a quedar así. Él va a decir, ya no quiero que tenga, no sé, los colores no me gustaron o sencillamente, bueno, es más fácil venir a cambiar aquí algo en este punto que no tener que hacerlo después ya sobre el desarrollo. Ya cuando esté terminada la aplicación, pues va a ser más costoso, ¿no? Tener que hacer algún cambio. Estos dos Eso grados que sería vamos a hacer son basados en móviles. ¿Los Nuestro qué? trabajo en los dos grados que vamos a hacer, las dos evidencias, Sí, señora, son las basadas tres. perdón, las tres, son Ujú. basadas en móviles, en Sí, aplicaciones señora, móviles, móviles. pero con énfasis en el proyecto que estamos llevando o no. Sí, el tema puede ser el mismo. Bueno, lo lógico es que sea el mismo, Ok. pero no enfocado a web, sino a móvil. O sea, proyecto enfocado. ¿Bien? No, Y listo. la tercera evidencia que tiene como, bueno, descripción e interfaces gráficas según requerimientos del proyecto, dice que tomando como referencia el prototipo realizado en la evidencia 2, realiza el diseño. Bueno, realmente esto es lo mismo. ¿Qué les pido yo aquí? Que en el documento que van a entregar al final incluyan la URL de la herramienta en la cual lo diseñaron. Si lo hicieron en PowerPoint, pues fácilmente pueden ustedes subir ese archivo .ppt a un Drive o lo pueden subir, no sé, a un Dropbox y pues me comparten esa URL. Si lo hacen con Balsámico, si lo hacen con Figma, pues ya saben que por lo que pueden compartir es esta URL de acá. A mí no importa que esté logueado en mi cuenta, por ejemplo, Figma, yo estoy con mi cuenta logueada. Si comparto el URL, no No, no está. importa, lo interesante es que lo deje público, ¿no? Que cuando se vaya a revisar, pues no vaya a tener problemas de permisos de accesibilidad. Ok. Y ahí en Figma también aparece la opción de compartir y le da como las opciones de qué puede hacer la persona, o sea, que solamente pueda Pero, ver el enlace y ajá, ya. exactamente. ¿Listo? Sí, señor. Ah, Entonces, sí, ya ya la miré. No la había para visto. ir, ajá, para ir cerrando entonces y resumiendo esta tercera evidencia, deben tomar como base que lo desarrollado en la evidencia 2, ¿cierto? Diseñar la interfaz gráfica completa, pero el prototipo, utilizando algunos herramientas como Balsamic, como PowerPoint, ¿sí? Y compartir esa URL dentro del documento. ¿De acuerdo? Listo, profe. El desarrollo de estas evidencias entonces les va a permitir a ustedes aplicar esos conocimientos sobre el diseño y prototipado, asegurando pues que las interfaces creadas sean funcionales, sean atractivas y pues cumplan con las necesidades del proyecto. Para cerrar entonces, agradecerles su participación, su atención durante esta jornada. Recuerden que el desarrollo de software no solo consiste en programar, sino también en garantizar la calidad de los productos que entregamos. Las actividades que estamos trabajando hacen parte de ese compromiso con la excelencia técnica y profesional. Les animo a que
revisen cuidadosamente los ejemplos proporcionados, que sigan los lineamientos establecidos para cada evidencia y pues no duden en resolver sus dudas oportunamente. Recuerden que pues siempre estaré aquí para acompañarlos y pues para guiarlos en este proceso. Mucho éxito con las actividades de esta semana. Dios mediante nos estaremos viendo en una nueva sesión sincrónica dentro de 8 días. Que tengan todos una excelente noche. Chao, chao. Feliz noche, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe.